novela bonita debe pintar las cosas no como son, sino más bellas de lo que son, iluminándolas con luz que tenga cierto hechizo. Son palabras del escritor Juan Valera en el prólogo de su novela epistolar Pepita Jiménez. Casi todos los hispanohablantes hemos crecido estudiando este libro como un título imprescindible de la literatura española del siglo XIX, que narra el idilio entre una joven viuda andaluza y el seminarista don Luis. En cambio, son muchos menos los que conocen la existencia de una exquisita ópera sobre el mismo asunto, compuesta por uno de los mayores colosos de la música española de todos los tiempos, Isaac Albéniz. En esta breve charla pretendo resumir las complejas vicisitudes históricas de esta ópera, así como las principales claves de la versión que vamos a poder disfrutar este mes de octubre en el Teatro de la Zarzuela. Con ello, espero que el público y los aficionados podáis comprender mejor qué es exactamente lo que se nos va a ofrecer en esta ocasión, que no es la ópera original tal y como la concibió Albéniz, sino una fascinante adaptación creada a mediados del siglo pasado por el donostiarra Pablo Sorozábal, probablemente el mejor y más inteligente músico teatral de la España del siglo XX, con permiso de don Manuel de Falla. Antes de nada, quiero agradecer al Teatro de la Zarzuela y a la Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid su invitación a participar en este canal de divulgación. Y me gustaría hacerlo recordando que precisamente estas dos instituciones estuvieron directamente implicadas en la recuperación y puesta en escena de esta singular versión de Pepita Jiménez, allá por el año 1964. Aprovecho también para animaros a descargar desde la página web del Teatro de la Zarzuela el libreto y programa de mano de estas funciones, donde se puede ampliar con más detalles e imágenes la información que voy a contar en este vídeo. La idea de adaptar a la escena operística Pepita Jiménez fue sugerida por el propio Albéniz en 1895. Pese a ser conocido principalmente como concertista y compositor para el piano, el músico había emprendido en esa última década del siglo XIX una intensa trayectoria teatral, que desarrolló a partir del halagüeño éxito londinense de su opereta The Magic Opal de 1893. Un año después, en 1894, probó fortuna en el pujante género chico, presentando en el Teatro Apolo de Madrid su zarzuela San Antonio de la Florida, que fue recibida con indiferencia por el público y con auténtico escarnio por parte de muchos críticos de la capital. Este fiasco distanció irremisiblemente a Albéniz de la escena madrileña, pero es que para entonces el compositor ya se había ligado contractualmente a su amigo y mecenas Francis Money Coutts, un acaudalado aristócrata inglés que financiaría generosamente la carrera creativa de Albéniz hasta el fin de sus días, a cambio de poner música a sus propios libretos y poemas. El primer fruto de esta colaboración fue la ópera inglesa Henry Clifford, bastante bien acogida en el Teatro del Liceu barcelonés en 1895. A ella seguiría una trilogía artúrica de corte wagneriano, de la que el compositor solo finalizaría su primera parte, Merlín. Y entre medias, Albéniz convenció a Monique Coutts para que le escribiera el libreto de Pepita Jiménez, venciendo las reticencias del propio autor de la novela. La primera versión de la obra constaba de un único acto y se estrenó en el mismo Liceu el 5 de enero de 1896, alcanzando 7 únicas funciones. Ese mismo año, los autores decidieron ampliar la obra a 2 actos, añadiendo el pintoresco cuadro festivo central. Albéniz consiguió que la Ópera Estatal de Praga se interesase por ella, y allí se estrenó esta segunda versión, aunque sometida a diversos cortes que de nuevo la redujeron a un único acto. En los años siguientes, Albéniz revisó y enriqueció la orquestación de la partitura, que sería nuevamente representada, por fin en 2 actos, en el Teatro de la Monnaie de Bruselas en 1905. Fallecidos ya todos sus autores, la ópera aún subió a las tablas del Teatro de la Ópera Comique de París en 1923 y volvió al Liceu en 1926. Hay que decir que en general Pepita Jiménez gustó en todos los teatros de ópera donde se representó, aunque no llegó a enganchar al público lo suficiente como para asentarse en las carteleras. Entre otras cosas que obstaculizaron su perpetuación escénica, no hay que perder de vista la enorme crisis internacional que el género operístico tradicional experimentó durante el período de entreguerras. Un colapso del que solo empezó a recuperarse tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, con la emergencia de una nueva generación de estrellas del canto como María Callas, Renata Tebaldi o Mario del Mónaco. En España, de hecho, el Teatro Real cerró sus puertas de manera indefinida a partir de 1925 y no volvería a abrir como escenario lírico hasta 1997. Solo el Liceu mantuvo con regularidad casi heroica sus temporadas de ópera en la capital catalana.
Y llegamos así a la España incipientemente desarrollista de los años 50, donde también se empezaban a experimentar algunos signos de recuperación lírica, no solo en Madrid, sino en otras ciudades como Oviedo o Bilbao. Allí, en 1953, se fundó la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera, que una década más tarde serviría de modelo a la Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid, establecida en 1962. Entretanto, en 1956, la Sociedad General de Autores había adquirido y reinaugurado el Teatro de la Zarzuela, cuya nacionalización se aprobaría a finales de 1963, si bien no se completaría hasta 1970. Así las cosas, la capital pudo al fin disfrutar de un primer festival oficial de ópera auspiciado por dicha asociación durante la primavera de 1964, gracias a una subvención parcial del Ministerio de Información y Turismo, que por aquel entonces se hallaba inmerso en las celebraciones de lo que el régimen franquista denominó 25 años de paz. La campaña se desarrolló en el Teatro de la Zarzuela entre los meses de mayo y junio de aquel año, con nada menos que 9 títulos emblemáticos del repertorio europeo, comenzando por Tosca e incluyendo unas aplaudidísimas bodas de Fígaro que supusieron el debut madrileño de Teresa Berganza. Como primicia, una única ópera española se sumaba a dicha programación, la histórica Pepita Jiménez de Albéniz, pero en una nueva versión de Pablo Sorozábal. Como puede imaginarse, la obra fue anunciada y presentada con todos los honores en dos funciones de gala que contaron con la actuación estelar de los jóvenes Alfredo Kraus y Pilar Lorengar, en presencia del ministro Fraga y la mujer del dictador, Carmen Polo. Se trataba de un hito de primera magnitud en los anales líricos de la capital, y era preciso que la única y desconocida pieza española de tan ambiciosa temporada brillara a la altura de las circunstancias. De hecho, el nodo de la época se hizo eco de tal acontecimiento en un extenso reportaje que recomiendo visualizar en YouTube porque es un documento de excepcional valor. En realidad, hacía tiempo que Sorozábal se había acercado a la figura de Albéniz, a quien consideraba nuestro primer músico. Ya en 1954 había presentado una adaptación de San Antonio de la Florida al frente de su propia compañía. Tras esa pionera experiencia, el músico se puso en contacto con los herederos de Albéniz para negociar la posible exhumación de Pepita Jiménez, y en 1959 habían firmado un primer borrador completo de dicha adaptación. Hacía solo un año que Sorozábal había enviudado de su mujer, la estupenda actriz y cantante Enriqueta Serrano, y a ella le dedicó esta partitura. De todos modos, la participación en el primer Festival de Ópera de Madrid de un conocido disidente interno del régimen franquista como Sorozábal habría resultado poco menos que impensable sin el empeño de una figura extraordinaria a la que desde aquí me gustaría reivindicar y rendir homenaje. Me refiero a la soprano, pedagoga y empresaria riojana Lola Rodríguez de Aragón, que no solo destacó como exquisita intérprete, sino como activa promotora de la vida musical madrileña de posguerra, fomentando, entre otras iniciativas líricas, la fundación de la prestigiosa Escuela Superior de Canto de Madrid. Además, desde su cátedra del Conservatorio madrileño, formó a una impresionante nómina de históricas cantantes de la talla de Ana María Iriarte, Inés Rivadeneira, Isabel Penagos o la mismísima Teresa Berganza, que por cierto acabaría grabando el papel estelar de la ópera que comentamos. Gracias a su prestigio y tesón, Rodríguez de Aragón llegó a ser empresaria y directora artística del Teatro de la Zarzuela entre 1958 y 1960. Desde ese puesto tan excepcional para una mujer en aquellos tiempos, entró en contacto con Pablo Sorozábal, al estrenar su comedia lírica Las de Caín, e inmediatamente surgió entre ambos una relación de amistad íntima y casi familiar, cimentada en una sincera admiración recíproca. Como es lógico, al asumir también la dirección artística del Festival de Ópera de 1964, Lola no dejó pasar la oportunidad de solicitar a Sorozábal la primicia de esta Pepita Jiménez. Por supuesto, podemos preguntarnos qué necesidad había de manipular la obra original de Albéniz, pero para comprenderlo es preciso trasladarse al contexto e idiosincrasia de aquel momento. Lo cierto es que la partitura original de Albéniz presentaba algunos trazos heterodoxos que podían comprometer su aceptación pública en una España muy alejada de las coordenadas culturales en que su autor se había desenvuelto. La fama del compositor, además, se resentía de algunos prejuicios o lugares comunes que hasta tiempos recientes han lastrado la recepción de su ingente legado. Por otro lado, la crítica tradicional cargó siempre con verdadera inquina contra la impericia literaria de Moneycouts, al que, sin embargo, hay que reconocer su destreza a la hora de condensar la novela original de Valera en una sucesión lineal, sencilla y coherente de escenas que se ajustan de forma ejemplar a las tres unidades clásicas de acción, lugar y tiempo.
aderezándolas además de situaciones y tipos pintorescos. Es cierto, no obstante, que la sustancia dramática del libro en el que se basaba era escasa, como los propios autores reconocieron, y que su desenlace resultaba un tanto abrupto. A ello hay que sumar el discutido sentido dramático del compositor, que también ha sido cuestionado en bastantes ocasiones. En opinión de Sorozábal, Albéniz se olvidaba de la acción teatral y abandonaba a sus personajes parados en escena. Interrumpía el diálogo para explayarse él a sus anchas en la orquestación. Ahora bien, el principal escollo para reconocer en Pepita Jiménez una auténtica ópera española según los parámetros de la época era el de su idioma. Como sabemos, la ópera había sido concebida en inglés, pero fue estrenada en italiano en el Liceu, cantada en alemán en Praga al año siguiente y más tarde en francés en Bruselas y París. Esta cuestión no parece haber inquietado lo más mínimo al muy cosmopolita Albéniz, quien, al contrario que su maestro Pedrell o su amigo Tomás Bretón, nunca fue un verdadero activista del teatro lírico nacional. Parecía imperioso, por tanto, realizar una versión española del libreto de Pepita Jiménez, y el propio Sorozábal acometió la tarea de forma muy libre. De hecho, el músico vasco no se atuvo a la prosodia melódica de partida, sino que, en su lugar, decidió reescribir las líneas vocales albénicianas casi en su totalidad, inspirándose, eso sí, en células melódicas extraídas de la misma partitura, y siempre sobre el exuberante tejido sinfónico original. Con ello trataba de ofrecer al público un melodismo más amable, cantable y meridional, o no tan wagneriano, y con mayor lucimiento para los solistas. Por otro lado, también el continuo discurso conductor de la orquesta fue alterado a discreción. No solamente se reestructuró su contenido en 3 actos de similar duración, sino que se realizaron cortes de diversa entidad. En general, Sorozábal tiende a suprimir momentos que pudieran resultar redundantes o un tanto abstrusos para el oyente, ya que el compositor, con su característica ironía, consideraba que se puede ser un genio, pero no un pesado. Algunos de estos pasajes cortados quedaron reubicados como meras acotaciones sinfónicas, añadiéndose sendos preludios a cada acto. El primero de estos preludios, por ejemplo, se abre con el impetuoso y atormentado tema de Don Luis, dejando entrever que la voluntad del protagonista masculino se impondrá a los deseos de Pepita, al contrario que en la obra original. Además, después del estreno de 1964, Sorozábal aún realizó una última revisión para redondear el final y sustituir el soliloquio de Luis del comienzo del tercer acto por una romanza de nuevo cuño, más convencional, aunque perfectamente mimetizada en el andalucismo musical de Albéniz. Pero sin duda, el giro que de forma más radical y controvertida altera la primigenia concepción de la obra es la transformación del conocido final feliz de la novela en un desenlace funesto, en el que la protagonista se suicida por amor, siguiendo una convención más bien propia de las grandes óperas románticas y posrománticas. Sorozábal consideraba que esta solución dramática resultaba más creíble y consistente, o más verista, según su propia expresión. Pero sobre todo, al expandir la estructura de la obra hasta los 3 actos y conferir un carácter trágico a su trama, parece apuntar a una elevación del estatus simbólico de la pieza. Así, lo que en un principio había sido concebido como una comedia lírica de carácter más bien ligero, es ahora equiparado a los monumentales melodramas de la tradición lírica europea. Hay que señalar que la crítica feminista ha venido denunciando desde hace décadas la obsesión de los autores de ópera en general, por convertir la muerte de sus protagonistas femeninas en el momento culminante y más aplaudido del espectáculo. Sin embargo, a esta visión crítica puede objetarse que, pese a su aparente derrota final, la escena operística se complace precisamente en recrear y enaltecer estos modelos femeninos transgresores y de fuerte carácter. Visto así, su sacrificio final puede entenderse más bien como una forma de sublimación heroica, al modo de los antiguos héroes de la tragedia ática o de los santos mártires del catolicismo, cuyos sangrientos tormentos son representados y venerados con fervor en tantísimas iglesias. En cualquier caso, nos encontramos ante una singular simbiosis extrañamente asíncrona del carisma y el temperamento de dos genios dispares en circunstancias vitales muy diferentes. Me gustaría resaltar, al concluir, y aunque Sorozábal presentó su nueva versión de Pepita Jiménez en 1964, su última y definitiva revisión de la partitura nunca ha sido subida a escena hasta la fecha, aunque sí fue grabada en 1967,
en esta joya de álbum doble de vinilo con un reparto encabezado por Teresa Berganza. En definitiva, nos encontramos ante un auténtico estreno teatral. Dejando al margen prevenciones de tipo purista, es innegable que esta pepita revisada resulta luminosa y apasionada a partes iguales, con una dramaturgia fluida y eficaz y una música absolutamente disfrutable para cualquier público melómano. Muchísimas gracias por vuestra atención.